Trabajar con y para el Estado es una opción de vida. La Academia de la Gestión Pública busca brindarle conocimientos prácticos a quienes entregan su día a día a forjar nuestro país y su futuro. Entidades estatales particulares con funciones públicas, interventores, supervisores y contratistas, a diario son objeto de procesos y condenas penales, fiscales y disciplinarias. El propósito es mitigar estos riesgos a través del conocimiento para que nuestras instituciones conjuguen eficacia, transparencia y seguridad. La Academia de la Gestión Pública les da la bienvenida a la primera jornada de prevención de riesgos en la gestión pública. Este espacio ha sido propiciado con el objetivo de compartir experiencias, decisiones en el ámbito penal, fiscal y disciplinario como herramienta para la prevención y la eficacia en nuestra labor de construir país de manera conjunta. Nos acompaña el día de hoy la doctora María Lorena Cuellar Cruz, ex procuradora delegada para la contratación estatal y consultora y académica en contratación estatal y gestión de recursos del Estado. Y quien les habla, Sandra Avellaneda, directora de la Academia de la Gestión Pública y gerente de la firma de abogados Avellaneda y Asociados. Agradecemos a las más de 300 personas que se han inscrito a este espacio y a las más de 53 entidades que concurren el día de hoy. Esperamos que todo el conocimiento que se comparte, el conocimiento práctico que se trae a este escenario académico, sea de utilidad para cada uno de ustedes desde la perspectiva y desde la labor que han asumido como proyecto de vida. Bueno, es una alegría estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Gracias a la doctora Sandra que me invitó. Este tema de la gestión pública, de las buenas prácticas, del ejercicio de mejorar continuamente la tarea, se vuelve casi que un evangelio para uno. Y uno va encontrando en el camino personas que son tan apasionadas como uno, tan convencidas de que siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. En esa medida, pues es un placer venir a compartir algo del conocimiento que uno ha adquirido en el trasegar de la vida profesional. Les cuento, llevo 20 años en el ejercicio, todos dedicados a la contratación estatal, y tuve la fortuna de estar en diferentes roles del proceso de compra pública, desde la elaboración de estudios previos, la supervisión de los contratos, el asesoramiento jurídico, la ordenación del gasto, la vigilancia preventiva, la vigilancia disciplinaria, y ahora soy asesora y consultora en compras públicas, así que he visto desde muchas aristas este ejercicio y espero compartir con ustedes conocimientos y que ustedes también nos enseñen el día de hoy muchas cosas. Lo más lindo de la cátedra, yo soy docente universitario, es que uno siempre aprende más de lo que enseña. Y creo que por eso soy una profe antes que todo lo demás. Bien, vamos a hablar de las virtudes de la gestión de las compras públicas, que es hoy un elemento esencial de la gestión pública. ¿Mejoró un poco el tema del sonido? Señora, Total. Total. Sí, señora. Me alegra en el alma. Entonces, Doctora, trate de hablar un poco más despacio por el caso en el que se nos vaya la voz. Bueno, vale, yo que soy una matraca, bueno, está bien, voy a hacer el ejercicio. Entonces, ¿por qué la gestión contractual es tan importante en la gestión pública? Porque es la herramienta por la que pasa toda esa gestión pública. Si ustedes no celebran contratos, la gestión pública se vuelve inerme. No hay forma de desarrollarla. Por eso hay una categoría especial en nuestra legislación, que es la categoría del contrato estatal o hoy de la compra pública. Y tiene un propósito distinto al de la compra entre particulares. Por eso es una función administrativa del Estado. ¿Qué es lo que hace diferente esa compra pública o esa contratación estatal de la contratación entre particulares? El propósito que persigue, la finalidad que persigue. Si ustedes se dan cuenta, el Estado cumple con todas sus funciones en la medida de las posibilidades. Sabemos que tenemos debilidades en el Estado, pero todos los días tratamos
de mejorarlo. Las cumple a través de la compra pública. Entonces, hoy estamos todos conectados en nuestras entidades a través de sistemas de información, de plataformas tecnológicas, con el apoyo de los ingenieros de sistemas que se volvieron absolutamente relevantes. Todas esas personas, no solo los ingenieros, sino todos los técnicos y demás, digamos, profesiones y oficios afines al manejo de las comunicaciones. Entonces, todo eso lo posibilita que la compra pública. Hemos debido pasar por una contratación para tener el software, para tener el soporte, para tener la plataforma, para tener los computadores, etc. Nos hemos dado cuenta entonces de que esa compra pública es tan trascendente que puede implicar el desarrollo o el retraso del país. Y por eso es la lucha constante desde la institucionalidad por acabar las malas prácticas y la corrupción, porque cada peso que se va a corrupción es un peso menos en una compra pública que se requería para que podamos satisfacer unas necesidades específicas. Entonces, esa finalidad hace que el Estado represente en ese negocio jurídico el interés general y en esa medida subordine al particular y lo convierta en un colaborador de la administración. En ese sentido, no es la voluntad de las partes lo que gobierna la relación contractual, siendo un elemento esencial, sino ese interés general. En esa medida, el contrato estatal o la compra pública se diferencia del contrato entre privados porque precisamente es el interés general lo que va a gobernar esa relación y va a generar que el Estado, por ejemplo, tenga unos poderes excepcionales y unas cláusulas de privilegio. Entonces allí encontramos las cláusulas como la modificación, la terminación, la interpretación unilateral, la caducidad administrativa y cláusulas de privilegio como la imposición y efectividad de multas y cláusula penal pecuniaria y hasta la liquidación unilateral. Todas estas facultades especiales se entregan al Estado para que pueda gestionar las controversias de sus compras de manera rápida sin tener que acudir al juez del contrato. Porque imagínense con lo que se demora aquí el tema de la jurisprudencia, pues sería muy difícil esperar que se pronuncie el juez para que nosotros podamos resolver un conflicto que tenemos con un contratista que está satisfaciendo una necesidad prioritaria. Eso también hace que la compra pública se rija por unos principios de función administrativa y de la adecuada gestión fiscal, que se caracterice porque los contratos son conmutativos y sinalagmáticos. Es decir, que hay una equidad en las contraprestaciones de las partes y que las partes conocen con certeza los riesgos que afrontan por la suscripción de ese negocio jurídico. Asimismo, y vamos a tocar un principio muy importante de la compra pública, exige la selección objetiva. No cualquiera puede ser contratista del Estado. La verdad es que la compra pública ya plantea una exclusión y es que nuestro contratista no esté incurso ni en inhabilidades, ni en compatibilidades, ni conflictos de interés y que además haya pasado unos criterios de verificación de su capacidad y de favorabilidad de su oferta. Ese es el principio de selección objetiva que cambió fundamentalmente con la reforma a la ley 80. Antes de la ley 1150-2007 calificábamos condiciones de los oferentes. Hoy no lo hacemos por regla general porque lo que evaluamos es la oferta. Entonces buscamos contratar la mejor oferta, no el mejor oferente. Del oferente queremos que sea capaz. Entonces, esa es otra característica de esa compra pública. La compra pública tiene ese régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés que no tiene, digamos, los negocios entre privados, salvo unos negocios muy específicos, en unas situaciones muy específicas. No existen esas categorías y desde que seamos mayores de edad podemos celebrar contratos y no tenemos ninguna limitación en nuestra capacidad. Entonces, la selección objetiva, pues, va a ser un principio que lo ilumine todo, porque queremos contar con contratistas
súper capaces de hacer el ejercicio que nosotros necesitamos y cuya oferta sea muy favorable en términos de calidad y precio a los intereses de la entidad. Entonces, esas serían unas características especiales de la pública y fíjense que un contratista del Estado no es cualquiera, es alguien que ha sido seleccionado objetivamente y se lo convierte en un colaborador de la administración y le asigna una responsabilidad social. Entonces, la primer virtud del servicio público en materia de compras públicas es la planeación. Toda acción se debe planear. Y pues eso no solamente ocupa la contratación, eso ocupa toda actividad que hagamos al servicio del Estado. ¿A qué me refiero? Desde cómo vamos a afrontar un reto institucional, cada uno desde su rol, porque en las entidades públicas, sí, yo me imagino, nunca he trabajado en una empresa privada, pero yo me imagino que debe ser igual. Cada persona tiene un rol definitivo en el proceso. Y por eso ese planear debe ser también un planear que recoja las expectativas y necesidades de todos los que intervienen en la gestión de una entidad pública. El ciclo PHBA es una recomendación, siempre hay que planear, hacer, verificar y actuar. Ese verificar es autocontrolarnos, es ver cómo nos fue, evaluarnos y adoptar medidas de mejoramiento. Entonces, ese planear en la compra pública, ¿qué recomendaciones específicas tiene? Hay que regar y ajustar ese manual de contratación. El manual de contratación es una herramienta fundamental para las entidades públicas y resulta que se vuelven un montón de papel que nadie revisa y que nadie conoce. Y la verdad es que tiene que ser casi que una Biblia de su gestión. Si yo llego nuevo a un proceso de contratación, quisiera saber qué es lo que tengo que hacer. Yo, cuando he elaborado manuales de contratación, siempre pienso, la primera vez que me enfrenté al ejercicio, hubiese querido tener un manual que me facilitara esa gestión, que me dijera a quién tenía que acudir, cuáles eran los procedimientos internos, qué políticas tenía la entidad. Entonces, el manual debe ser una herramienta de gestión y por eso tiene que estar redactado en un lenguaje sencillo. No debe buscar repetir la norma, debe buscar plantear las políticas, el flujo de acción del proceso de contratación. Y es una herramienta en constante mejoramiento. No aplica la herramienta y dice, pucha, me quedó mal esto, tengo que revisarlo de esta manera. Entonces, el manual es como una guía general. Y para poderlo mejorar, pues hay que conocerlo y aplicarlo. Por eso a veces no es tan chévere que contraten los super expertos, consultores para el ejercicio, sino que sea desde la misma entidad que surja, digamos, el conocimiento más importante para generar esa herramienta. Hoy tenemos que desarrollar los estudios del sector. Cuando yo inicié en este trabajo, y eso que no estoy tan vieja, es que comencé muy joven, uno hacía los estudios previos, eran 3 hojas, que decían para qué se necesitaba, cómo se necesitaba, cuánto costaba y se acabó. Hoy nuestro principio de planeación tiene un desarrollo muy grande. Si yo revisara lo que gestioné en compras públicas hace 20 años, me abriría un disciplinario y me condenaría penalmente, porque hoy el ejercicio es muy diferente, tenemos muchas herramientas de consulta e información. Los mercados se han abierto precisamente por la tecnología y podemos comprender las buenas prácticas de mercado, los precios, quiénes son los proveedores. Y hoy con este COP2 que es transaccional, pues estoy a un clic de celebrar una compra pública. Entonces, tenemos que mejorar nuestros ejercicios de estudios previos y del sector. Y eso lo hacemos revisando lecciones aprendidas de los formatos de estudios previos que he desarrollado, mi tarea de asesora y consultora del proceso de compra pública. Siempre recomiendo que se ponga un punto de revisión de lecciones aprendidas. ¿Cuáles son estas lecciones aprendidas? Las 1000 modificaciones que tuvo que hacerle al contrato
porque le faltaron cositas. O el problema grave que tuvo con el contratista por la interpretación de una de las estipulaciones del contrato que correspondía también a una estipulación en el pliego de condiciones. O esa demanda que usted tiene en su área de defensa judicial, porque allí está seguramente lo que usted no vio cuando hizo ese proceso. Entonces, cuando estemos estructurando los negocios jurídicos, debemos revisar cómo nos fue, las adendas que tuvimos que publicar en el proceso de contratación anterior. Fíjense que en funcionamiento contratamos casi todos los años lo mismo. Este año pues nos enfocamos en los elementos de bioseguridad, que fue, digamos, lo extraño, pero contratamos vigilancia, aseo y cafetería parcialmente, porque ahora hacemos trabajo o trabajo en casa, porque el teletrabajo tiene unas connotaciones laborales, y pero tuvimos que hacer el contrato de seguros, el contrato de todos los contratos de software, todos los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas, etc. Entonces, fíjense que a veces nos damos en la rodilla con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no revisamos esas lecciones aprendidas. Ahora tenemos un plan anual de adquisiciones, eso no se soñaba cuando yo empecé esta tarea. Eso cuando sobraba plata en esa época no se utilizaba el tema de la prohibición de las reservas presupuestales y uno celebraba contratos 30 y 31 sin ningún ánimo criminal, sino que eso era parte del ejercicio. Hoy ya tenemos muy claro que existe un principio de anualidad muy fuerte y que las reservas presupuestales son excepcionales y que para poder pasar de una vigencia a otra en la ejecución de un contrato necesitamos vigencias futuras y hay unos trámites específicos que hacerlas. Hoy tenemos un plan anual de adquisiciones. Fíjense que, por ejemplo, este año ese plan anual de adquisiciones, que es el que yo condenso todas las contrataciones que voy a hacer durante la vigencia, tuvo que tener muchas modificaciones porque hubo muchas compras que no pudimos sacar adelante, proyectos que descartamos porque implicaban una interacción social que no está permitida en este momento por las normas de aislamiento o porque ya los tiempos de gestión, mientras nos organizamos para el teletrabajo, se suspendieron términos, no sabíamos en cuánto tiempo íbamos a tomar en el ejercicio de prepararnos para trabajar en estas circunstancias, entonces tenemos que descartar también unas compras y porque unas necesidades surgieron apremiantes, todos los protocolos de bioseguridad, porque hay personas que tienen que seguir hoy trabajando en sus entidades y empresas porque son indispensables presencialmente. No hemos llegado pues a la virtualización de todas las actividades. Entonces ese plan anual de adquisiciones tuvo que cambiar radicalmente. Siempre requerimos una instancia que haga un control de la ejecución de ese plan anual de adquisiciones. Hay que trabajar, hay que invertir tiempo suficiente en la planeación. Yo, en el trasegar laboral que les he contado, fui servidora pública durante 16 años en la Procuraduría. Después, pues me he dedicado a ser contratista porque tengo una hija pequeñita y decidí darle un giro a mi vida en este sentido y ahora me dedico también a la docencia de lleno. Y en esos 16 años vivo todavía muy enamorada de esa entidad pública, muy agradecida con esa entidad pública que fue la Procuraduría, porque hasta marido me dio, todo lo conseguí. Tuve unas vivencias maravillosas, el servicio público es muy enriquecedor, pero a veces nuestros líderes invierten la ecuación y quieren que las cosas salgan en lugar de bien, rápido. Y la planeación requiere unos tiempos específicos. Yo fui ordenadora al gasto 2 veces, a la fecha, no se sabe el día de mañana, pero a la fecha mi inventario de investigaciones es 0, gracias a Dios. Porque siempre me tomé el tiempo suficiente para verificar la planeación de los negocios jurídicos de la entidad. Yo revisaba estudios previos y el sector como primer marco para
aprobar cualquier tipo de contratación, porque allí tienen que quedar todas las razones de las decisiones que estamos tomando cuando publicamos un pliego de condiciones o cuando celebramos de forma directa un contrato. Entonces, puede ser cuando yo digamos, fui secretaria general de la Procuraduría, entró a regir el decreto 1510, que fue el que nos trajo los estudios del sector, y eso nos costó muchísimo, y yo tenía que sacar adelante muchos temas, pero tocó tomarse el tiempo necesario para planear en debida forma y aprender a hacer esos estudios del sector. Hoy ya lo sabemos hacer, tenemos es que mejorarlos, porque a veces nos quedamos con un montón de información que consultamos y ninguna conclusión. Y lo que yo pienso de la contratación es muy diferente de lo que se puede evidenciar en un estudio del sector. Entonces yo entro y reviso las contrataciones de otras entidades. Ah, mire, esta contratación que hizo tal entidad no la hizo por subasta y esta tampoco. De 10 procesos que consulté, 9 son licitaciones y 1 es subasta. De pronto estoy equivocado en la modalidad de selección que voy a aplicar. Mire la forma de pago que tiene esta contratación. ¿Cuántos se presentaron a cada contratación que yo reviso? Porque yo lo que busco es validar que yo tenga unos criterios de verificación de la capacidad que sean razonables y que respondan a la realidad del mercado. Hay que también hacer un ejercicio muy eficiente de la planeación de los trámites presupuestales. A veces las entidades esperan hasta último momento para solicitar las vigencias futuras. No se diga mentiras. Una licitación pública, un concurso de méritos, una selección abreviada a menor cuantía son procesos que tienen unos tiempos de gestión que usted no puede reducir. Las entidades siempre reducen quitándose tiempo para evaluar y luego tienen que sacar adendas para correr los cronogramas. Reconozca los tiempos de su gestión. Si su jefe quiere cortar la cinta, dígale que es mejor que deje avanzado el contrato en debida forma a que tenga que cortar la cinta en la cárcel o con una investigación. Entonces, hay que dejar discurrir los tiempos que son necesarios para la planeación. Recuerdo una entidad pública que me buscó para una asesoría y el consultor de los estudios y diseños ha establecido que se requerían aproximadamente 36 meses para la ejecución de la obra, pero como el jefe de la entidad requería cortar la cinta, entonces lo bajaron a 18. ¿Cómo terminó ese ejercicio? En 42 meses de ejecución y muchas investigaciones disciplinarias, penales, fiscales, y salieron en prensa. Porque los plazos son los plazos. Hay que dejar atrás ese mito de cortar la cinta. Es mejor hacer las cosas bien y que a uno lo recuerden por eso, no por el escándalo que salió porque uno presionó un ejercicio temporal que no debía presionar. Los estudios previos y el sector deben ser elaborados en equipo, desde la interdisciplinariedad. En las entidades es usual que hay una víctima para hacer estudios previos y esa víctima hace todo, pero uno a veces no se ve sus errores ni tiene una comprensión de todos los conocimientos que pueden implicar ese ejercicio de planeación. Entonces, tiene que interactuar el equipo, el jurídico, el financiero, el técnico. La contratación no es de abogados, la contratación es de técnicos. Ellos son los reyes del gallinero. Ellos son los que deben generar las mayores dinámicas frente a la contratación estatal, porque los técnicos son los que saben qué es lo que vamos a comprar. El abogado está para orientar el proceso y el financiero para verificar que el ejercicio sea solvente, tanto para el contratista como para la entidad. Entonces, hay que dejar todas las constancias de los análisis que hacemos en esos estudios previos y del sector. Miren, cuando yo disciplinaba, uno jamás llama a testimonio para que le expliquen cuáles fueron los estudios previos y del sector de una contratación. Uno coge los papeles, los lee y con eso termina. Eso no se prueba por testimonios, eso se prueba documentalmente. Entonces, en ese control disciplinario y control preventivo, uno evidenciaba cómo eran de ligeras las entidades en los análisis que hacían frente al mercado. Entonces, solicitamos una cotización, dice el estudio previo. Uno va a revisar, no solicitaron ninguna cotización, cogieron los precios históricos y los actualizaron. Siempre será mejor cotizar. ¿Por qué? ¿Por qué cotizar? Porque cotizar le permite a uno comprender realidades del mercado actual.
El histórico a veces no sirve si han existido fenómenos fuertes en el mercado, por ejemplo, una pandemia que ha hecho fluctuar ese dólar de una forma increíble. Hay que dejar constancia de todos los análisis que se efectuaron para adoptar una decisión administrativa. En mi trabajo docente en la Universidad Nacional, hicimos un ejercicio con los estudiantes de especialización de revisión de escenarios. A Sandrita este tema le encanta. En la revisión de escenarios hicieron una matriz de escenarios para resolver 5 casos de los que a uno le ocurren en la vida real, y ellos analizaban con unas categorías de impacto esos riesgos, y fue súper chévere llegar casi que matemáticamente a la opción más segura para resolver. Pero usted debe verificar y documentar todo ese análisis que hizo. Es mejor que uno vuelva a su casa y los recursos al tesoro que contratar violando los principios de la función administrativa o de la adecuada gestión. Porque a uno le dicen, pero es que vamos a perder esa plata no pierde, esa vuelve al tesoro, de alguna manera su entidad la va a recuperar. Pero uno puede terminar perdiendo la libertad y la tranquilidad por tomar una mala decisión en materia de compras públicas. Entonces, el trabajo en equipo y documentar cada decisión que adoptamos. Hoy tenemos unos aliados maravillosos en el SECOP. Imagínense que uno tuviera que hacer estudios del sector en la biblioteca, como lo hicimos antes, tratando de hacer investigaciones de mercado. Hoy tenemos la información a un clic, están todos los buscadores de Internet, pero además tenemos un sistema institucional que es el SECOP, que tuvo una versión 1 y ahora tenemos una versión que es transaccional. Realmente son muy pocas las entidades que no se encuentran hoy en SECOP 2 y es por problemas de plataforma tecnológica. Entonces hay que consultar la información. Uno tiene que ver cómo otra víctima hizo lo que uno va a hacer. Cuando yo comencé estaba muy joven y a la entidad que yo llegué, yo estaba muy joven y no sabía tanto, y era la que más sabía de contratación. Imagínense ese panorama de riesgos. Y tuve que investigar mucho cómo lo hacían otras entidades, y uno comienza a establecer un rango de buenas prácticas para determinadas contrataciones. Entonces, en esa época a mí me parecía que era un líder en materia de infraestructura, el IDU, y consultaba contrataciones de la Contraloría también, consultaba contrataciones de otras entidades públicas que yo consideraba que eran muy fuertes y que se evidenciaban los buenos resultados. Uno como evidencia buenos resultados, aunque hay excepciones porque hay mercados pequeños. Cuando una entidad tiene muchos oferentes, eso es porque seguramente está haciendo bien la tarea, porque no está restringiendo la participación, y en esa medida puede tener un mejor mercado. Y entre más competidores tengamos, mejor será la competencia, y eso es lo que siempre debemos pensar. Un poco eso es lo que ha generado el pliego tipo de obra e infraestructura, que hoy ya está para mínima, menor y licitación pública, y ya están trabajando en Colombia Compra Eficiente para el pliego tipo de contratación de consultoría e interventoría. Tengo muchas diferencias con el pliego tipo, pero debo reconocer que esa estandarización sí ha mejorado la participación de oferentes. Entonces, hay que tratar siempre de consultar información, de analizarla y de construir como una base de datos de esos vínculos, de esas entidades que son importantes, para ver cuáles son sus buenas prácticas. Cuando nosotros estamos estructurando procesos de selección, nos equivocamos mucho en los criterios de selección de la propuesta más favorable. Fíjense que los requisitos de capacidad son de cumple o no cumple, y lo que yo busco es que estén habilitados para ejecutar satisfactoriamente el objeto del contrato. Eso lo saco ¿de dónde? Del estudio del sector. Eso es lo que me dice el 1082. Me dice, ¿usted saque los requisitos de capacidad de los oferentes? Del estudio del sector. Entonces yo reviso qué experiencia voy a solicitar, qué capacidad financiera, qué capacidad técnica, etcétera. Pero cuando vamos a escoger la propuesta más favorable, pues también podemos verificar el sector y las necesidades de valor agregado que nosotros tengamos. Entonces, a veces ponemos criterios inocuos
o criterios que no son seguros para la entidad. Ejemplos, el que más metros cuadrados pode para un contrato de mantenimiento de inmuebles. Entonces, el que más metros cuadrados pode, entonces a ese le asigno un puntaje. Pero yo tengo que saber cuál es mi necesidad. De pronto en el plazo de ese contrato que estamos configurando, no alcancen a ejecutar a podar todos los metros que me ofrezcan. Eso es lo que yo necesito realmente de valor agregado. ¿Y cuánto me cuesta si me ofrecen que me van a podar, no sé, 200 metros? ¿Cuánto me cuesta si me van a ofrecer 100? Yo debo saber esos valores adicionales de lo que yo estoy solicitando para puntuar una oferta. Entonces, los criterios deben generar diferencia, pero deben estar fundamentados en que yo sepa cuánto vale eso adicional que estoy pidiendo y que eso adicional le genere un valor agregado realmente a la ejecución del objeto contractual. Por eso me ha gustado un poco el tema del cambio del pliego tipo de la versión 2 de licitación pública, porque ahora sí permite que se soliciten cosas adicionales, porque el cronograma, la metodología, de control y seguimiento, el programa de calidad, pues esas son cosas básicas. ¿Qué garantiza una metodología de control y seguimiento? Pues que se cumpla, el cumplimiento es lo mínimo. ¿Quién genera un valor agregado realmente para el objeto de la contratación? Entonces, en eso, digamos, podemos tener mucho éxito y optimizar la inversión de los recursos. Bueno, el cumple o no cumple, que es muy importante establecer reglas objetivas y muy claras en su redacción. Las entidades fallan mucho en la redacción, especialmente las exigencias de experiencia. El pliego lo debe poder leer cualquier persona. A veces los abogados somos necios y escribimos solamente para nosotros. Y por eso es que el ejercicio implica que hayan unos filtros de revisión, no 10.000 filtros. Yo no creo en el visto bueno. Yo cuando fui ordenadora del gasto no pedía vistos buenos porque me parece absurdo. Para eso está el manual de funciones, para eso está el manual de contratación, que establece cuál es el flujo de revisión y las verificaciones que hay que hacer y quién responde por qué. Además, porque si uno acepta estos cargos, tiene que aceptarlos con hígado y corazón, para no tener unos temores innecesarios que lo que hagan es aplazar las decisiones y volverlas más costosas. A mí me da risa un poco, yo lo llamo el síndrome del recién llegado, que es que cuando hacemos cambios de administración llegan todos sospechando de los que están en la entidad, despreciando un poco el conocimiento que tienen sobre cómo se ha llevado el ejercicio porque eran de otra administración y además comienzan sin revisar lo que existe ni cómo está funcionando a crear nuevas herramientas como si estuvieran refundando el mundo. Lo que realmente nos hace grandes como administradores es validar lo que existe y optimizarlo e innovar en aquello que todavía no hemos, digamos, trasegado en la institucionalidad. Entonces, el respeto cuando uno llega a una entidad pública por quien está ahí sentado, que uno ya cuando está saliendo es que lo piensa y dice, uy, no, pero este fulano que duró aquí tanto tiempo como lo hizo, qué admirable, porque hoy la gestión pública es agotadora. Es demasiada la exigencia, demasiadas las aristas que toca tener en cuenta para hacerlo exitosamente. Entonces, siempre nos debemos preguntar frente a esa estructuración de principio de selección objetiva es si estamos evaluando la oferta o al oferente. En el único proceso de selección en el que vamos a evaluar el oferente es en el concurso de méritos, porque ese proceso de selección busca contratar un experto. Y ese experto le vamos a revisar sus títulos, los títulos de su equipo de trabajo, la experiencia de su equipo de trabajo. Pero en las demás modalidades de selección vamos a evaluar la oferta. Y la oferta se evalúa en precio y en calidad, con esos valores agregados al objeto de la contratación. Entonces, siempre cuando estemos estructurando unos criterios de selección, pensemos, ¿esto es de la oferta o del oferente? Los cronogramas de los procesos de selección deben garantizar la libre concurrencia y el confeccionamiento de ofrecimientos serios. Hay que establecer plazos razonables y no hay que quitarse plazo para la evaluación de las ofertas.
Porque usted se va a arrepentir, va a tener que adentrar y va a tener que correr y va a estar presionado, etcétera. Entonces, eso implica que yo tramite oportunamente las contrataciones. Para eso es el seguimiento al plan anual de adquisiciones. Mire, gerente, usted me dijo que me iba a entregar los estudios previos y del sector en el mes de febrero. Ojo, que lo que yo voy a sacar en proceso de selección en el mes de febrero debe estar cuando los estudios previos y del sector en noviembre. Pero es que en jurídica, porque las jurídicas siempre son las malas del paseo, es que en jurídica se demoran y lo devuelven. Ese es su trabajo, ese es su rol. Yo me acuerdo que me iban y me decían, cuando era secretaria general, uy, ¿por qué no cambia esa jurídica? Porque es que esa jurídica o ese jurídico es que, porque ellos son el filtro de mi café. Para que yo no muera, necesito ese filtro, necesito empoderarlo. Trabajemos en equipo, pero respetemos los roles de cada área. Y si yo sé que mi contrato se vence en 2 meses, pues 4 meses antes inicio toda la gestión para poder contar con ese contrato en el tiempo oportuno. Cuando nosotros estamos contra el tiempo, nos ponemos en manos de los enemigos. Yo, yo les digo a mis estudiantes y les decía a mis supervisores que cuando ellos llegan el último día de ejecución de un contrato a decirme, es que tenemos que prorrogarlo porque no alcanzamos a cumplir, yo pienso en la chancleta que ahora van a prohibir constitucionalmente, porque yo digo, ¿cómo pudieron esperarse en un contrato de obra que es tan complejo al último instante para solicitar su prórroga? Fíjense que actuar con planeación es actuar con planeación en todo, no solamente en la confección de los estudios previos y del sector o en el plan anual de adquisiciones, es que yo también planeé la ejecución del contrato. Y si yo veo que por los rendimientos de un contratista no va a alcanzar a cumplir 2 meses antes, solicito que ese plazo sea prorrogado. Su equipo es lo más importante. Ya uno con los años, la vejez es una cosa maravillosa, además porque envejecer es un privilegio en este mundo donde tanta gente muere sin haber cumplido todos sus objetivos de vida. Entonces, cuando uno envejece, se da cuenta de lo importantes que son las personas. Yo creo que esta pandemia también nos ha dejado ese regalo de vislumbrar la importancia de los humanos, del contacto, del compartir. Eso también tiene que forjar la empresa, la entidad pública. Trabajar en equipo es trabajar por proceso. Eso me implica que yo tenga una comunicación fluida con las áreas y que cuente con una alta dirección interesada y un personal motivado. ¿Y cómo motivo ese personal? Reconociéndolo. ¿Cuántos ordenadores del gasto en su vida han hablado con las personas que están al frente de la elaboración de los estudios previos? Con los supervisores. Solo conocen los supervisores que llegan así con la teoría chancleta, al último momento para las prórrogas. Hay que hablar con la persona que tramita la correspondencia al proceso de compra pública. Con ese que reparte las carpetas. Todos somos fundamentales cuando trabajamos por proceso, porque en un proceso lo que yo tengo son entradas, que son las necesidades, y salidas, que son los contratos debidamente ejecutados. Allí no importa quién se equivocó, sino qué falló en el proceso. Yo apliqué esta teoría y créanme, genera un nexo con el personal maravilloso porque hay mucho respeto por la persona. Ahí sí, como dice el refrán, duro en el fondo y suave en la forma. Uno puede ser muy contundente en sus convicciones y en el ejercicio profesional, pero tiene que ser muy respetuoso. La amabilidad hace la diferencia. Entonces, por ejemplo, cuando estamos elaborando los estudios previos, trabajo interdisciplinario. Cuando estamos evaluando, cada evaluador se sienta en una esquina y evalúa, no nos hablamos, publicamos el informe y nos damos cuenta de las incoherencias que hay entre la evaluación técnica y la económica, entre la legal y la técnica, etcétera. Hay que trabajar en equipo porque es un comité evaluador, no es un miembro evaluador, es un comité evaluador el que tiene que rendir el informe. Cada uno en su competencia, como diría mi abuela, cada loro en su estaca, pero compartiendo las percepciones, las interpretaciones, el ratero con el que estamos evaluando esas ofertas.
Es muy recomendable para esta etapa de elección en las evaluaciones manejar un listado de chequeo formato estándar de verificación y evaluación de las ofertas. ¿Por qué? Los formatos a veces la gente los desprecia y dice, ay, es que un formato es que yo quiero pensar, yo soy libre. El formato es un checklist, lo que está buscando es que a mí no se me olvide nada de lo que yo tengo que consagrar en un documento. Entonces, esos checklists deben ser importantes en su fondo, más no en su forma, porque es que a veces también la calidad nos mata, entonces le cambió el logo, le puso aquí, le puso allá y por eso hago reprocesos, ¿no? Al fondo es eso mínimo que debe tener ese formato. Y hay que hacer reuniones antes de publicar el primer informe de evaluación. Cuando resolvamos las observaciones y volvamos a pronunciarnos, hay que volver a reunirnos. El trabajo debe ser en equipo. Ahora, estamos abusando un poco del trabajo en equipo con el de contratación. Eso es lo que está en furor y el comité de contratación revisa todo, todos los procesos de contratación, todas las modificaciones contractuales, todos los ejercicios de sanción. Y entonces los pobres del comité de contratación nunca se levantan de la silla y no hay un ejercicio eficiente porque se vuelve es un embudo. Es el cuello de botella del proceso de compra pública. Entonces, esos comités de contratación, si bien sirven y son una buena instancia, deben ser más estratégicos e irse a lo más fundamental del proceso de compra pública. Cuando yo fui ordenadora del gasto, tuve sí, junta de licitaciones y comité de contratación, pero no para todo el proceso, porque en eso hay más temor que razonabilidad. Doctora, encienda su micrófono. Solicitamos no silenciar los micrófonos. Gracias. Doctora Lorena, por favor, encender su micrófono. Doctora Lorena, por favor, encender su micrófono. Ya me escucha, estaba encendido. Algo pasó con el sistema. ¿Me escucha? No, se te apagó, pero ya te escuchamos bien. ¿Ya? Ah, bueno, no sé por qué se apagó. Sí, señora. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Se había apagado hace mucho? No. Los últimos 2 minutos. Los últimos 2 minutos. Vale, vale. En fin, bueno. Entonces, para la subsanabilidad de las ofertas hay un concepto básico que es el de la oferta. Con ese criterio, para mí ha sido mucho más sencillo resolver qué es subsanable y qué no es subsanable en una evaluación de ofertas en un proceso de contratación. Y es que la oferta realmente está constituida por los ofrecimientos técnicos y económicos. Es la voluntad técnica, de calidad y económica lo que hace la oferta. Todos los demás son documentos que buscan evidenciar la capacidad de los oferentes. Entonces acreditan calidades de los proponentes o hechos o circunstancias históricas y por eso es que deben ser subsanables. Porque tenemos las reglas, sí, solamente se puede subsanar aquello que sea objeto de verificación, lo que sea de ponderación, no. Pero las cosas que son objeto de ponderación también se pueden aclarar, porque yo estoy tratando es de contar con el mayor número de oferentes en condiciones de igualdad. Entre más competidores, mejor la competencia. Entonces a veces nos equivocamos y no dejamos que, por ejemplo, nos aclaren una oferta, no para mejorarla, adicionarla o complementarla, sino realmente para aclararla y que yo pueda tener certeza de la favorabilidad de esta oferta. Entonces, fundamental que entendamos qué es la oferta,
en sí misma, que como les mencioné, son aquellos aspectos técnicos, económicos y de calidad que son el ofrecimiento mismo, lo que yo no puedo dejar mejorar, ni puedo dejar adicionar, ni complementar, ni cambiar al oferente. Esta es una recomendación, no se deje presionar ni confundir. Ese presionar es de todo tipo de presión, la presión del tiempo, la presión de dar resultado, la presión de, a veces también desafortunadamente, de favorecer a alguien. Entonces, no hay que dejarse presionar ni confundir. Es preferible buscar cambiar de trabajo que dejarse complicar la vida y hacer algo con lo que nosotros estamos de acuerdo. No son solamente las consecuencias fiscales, penales, disciplinarias, sino el ejercicio personal que hacemos, del ser que dejamos en ese servicio público que estamos dando. Entonces, a mí me gustaba eso que, ay, no, yo lo hago, que se lo den a otro, que lo haga él. No, es que nadie debe hacerlo porque está mal. Y me gané problemas porque dejé constancias, dije, no, yo no lo voy a hacer, pero además no voy a dejar que lo hagan. Creo que en eso nos falta mucha más fuerza y carácter para luchar. Esa es la forma en la que uno, en últimas, a veces con lágrimas, porque han costado lágrimas, uno puede enfrentarse a las malas prácticas y a la corrupción. Entonces, ¿qué recomendaciones hay en ese no se deje presionar? La mejor forma de no dejarse presionar es tener unas reglas claras de la gestión contractual, el manual. El manual, por ejemplo, en materia de supervisión debe ser absolutamente claro respecto a las funciones, responsabilidades y prohibiciones de los supervisores. ¿Qué deben hacer los supervisores? Diseñar formatos de actas para la tarea de los supervisores o interventores, para que funcionen como un checklist. No es que, mire, el formato dice que yo tengo que dejar constancia, esto no es un tema subjetivo, es que el sistema de gestión de calidad me lo exige. Señalar en el manual cuál es el procedimiento que se debe aplicar cuando los supervisores, por ejemplo, se van de forma temporal o definitiva de sus funciones. Casi ninguna entidad tiene regulado eso. ¿Qué pasa si el supervisor se va a vacaciones? Tienen que nombrar una víctima que lo reemplace y deben entregar a esa víctima el contrato en el estado en el que está y cuando llegue nuevamente la víctima principal deben volverle a entregar ese contrato y debe haber un empalme en ese ejercicio con el fin de que el contrato nunca esté sin vigilancia y de que la vigilancia sea óptima y todos tengamos nuestro marco de responsabilidad. Lo mismo cuando el supervisor se va a retirar de la entidad o de la dependencia correspondiente. No sé, ¿están escuchándome bien? Ya estoy traumatizada. Está un poquito entrecortado, doctora. Sí, se está escuchando perfecto. Sí, señora, se la escucha bien por momentos. Se le entrecorta. Dios. Bueno, voy a tratar de salirme a presentación general. Ay, ¿por qué sí, Bueno, tener el control y ejercerlo con respeto. Tener el control, tiene que tener el control, tener conocimiento. A mí me da un poco de risa esos jefes que creen que tener el control es participar en todas las decisiones y no delegar. Eso no es tener el control, eso es tener un futuro infarto, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Muchísimas gracias a la doctora María Lorena por ser tan generosa con su conocimiento. Pasamos así a compartir con ustedes reflexiones sobre las 5 expresiones de gestión pública que hoy concurren en nuestro país. Tal vez hay personas que son gestores públicos y no lo saben. Tal vez hay personas que son sujetos de responsabilidades y no lo saben. Y el peor riesgo es el que se desconoce. Vamos a reflexionar entonces en torno a ello, para luego revisar cuáles son esos 5 pecados capitales de los gestores públicos, esos 5 errores comunes que llevan a responsabilidades con el objetivo de poderlos prevenir.
Y finalizaremos estudiando las 13 causas más reiteradas en fallos con responsabilidad fiscal y disciplinaria en relación con los gestores públicos. Solo así, conociendo por qué condenan a otros, podemos prevenir que nosotros estemos engrosando esas cifras de responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria. En el 2008 y el 2015 se impusieron las sanciones que allí estaban enunciadas, un número mayor a 2.500 sanciones disciplinarias. En los últimos 3 años, tenemos hallazgos fiscales, del 2013 al 2019, perdón, tenemos hallazgos fiscales por un total de 9.965. Los hallazgos fiscales generalmente tienen la potencialidad de ser un proceso de responsabilidad fiscal contra no uno, sino generalmente muchísimos funcionarios y gestores que tuvieron que ver con una decisión sobre los recursos públicos. Entre 2009 y 2016 se impusieron 14.262 sanciones disciplinarias. Por esa razón, como lo decía María Lorena, asumir un cargo público hoy en día uno lo que escucha es, pues la gente capacitada, la gente buena, no quiere hacerlo. Están paralizados del miedo. Y la idea de estos espacios es poder decirles a los colombianos buenos, a los honestos, a los que se han preparado y han estudiado para esto, por favor, acá estamos para ayudarlos. Por favor, no bajen los brazos, por favor, no se vayan para el sector privado, porque el sector público necesita gente honesta, pero sobre todo también esa mezcla entre el rigor, la disciplina profesional y la ética. Entonces, por esa razón, propiciamos estos espacios. Les decía, tenemos cinco expresiones de la gestión pública. La primera son los funcionarios de las entidades estatales que contratan y que desarrollan toda su labor en régimen público. ¿Qué les rige a estas entidades? La ley 80, la ley 1150, el decreto 1882 y todo el arsenal de normas, estoy mencionando 3 de todo un arsenal de normas que supera las 24 normas entre decretos, acuerdos y resoluciones y leyes. Digamos, están regidos obviamente, por los principios y por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Y sin duda les aplica los principios de la gestión fiscal, el artículo 267 constitucional y los de la gestión pública. Tenemos las entidades estatales en régimen excepcional. Pues bueno, esas entidades estatales a las que se les ha dotado de un privilegio realmente, que es contratar en derecho privado, pues realmente al no ser ni chicha ni limonada, pues entregan elementos de cómo hacer ese ejercicio del manejo del público en derecho privado. Y de hecho la doctora María Lorena es autora de muchos de esos instrumentos en su paso tan importante por la Procuraduría. Los invitamos a que los conozcan, se los estaremos compartiendo. Por supuesto, es muy importante ver sus instrumentos, pero lo cierto es que estas entidades están regidas por las normas de derecho privado, pero están a la merced de la interpretación que hacen los órganos de control de esos principios que las obligan. Entonces, por esa razón, aunque ese régimen pareciera darle a uno cierta libertad, realmente debe ser tomado con mucha precaución, porque finalmente en ley 80 uno sabe que hay unos términos específicos, que hay unos plazos para cada etapa precontractual, pero en derecho privado es fundamental que las entidades, como lo decía María Lorena, tengan sus instrumentos como su manual de contratación rigurosa y especialmente construida. Sigamos, por favor. La tercera expresión de la gestión pública son los particulares. Son los particulares. Marialo, seguimos por favor. Los particulares con funciones públicas. Los particulares con funciones públicas o que administran recursos públicos, frente a ellos ha habido toda una evolución de más o menos 10 años. Por supuesto, se rigen en toda su dimensión en derecho privado, pero los rigen los mismos principios de la función pública y de la gestión fiscal. Y hay un principio que
y varios, de hecho, varias disposiciones que se derivan del Estatuto Anticorrupción, muchas disposiciones que se derivan del Estatuto Anticorrupción, que sin duda rigen a todo aquel que tenga algo que ver con un peso público. Entonces, a los particulares también. ¿Y quiénes son estos particulares? Cámaras de comercio, cajas de compensación familiar, ARLs, AFPs, EPS, todos recordamos el famoso caso de Saludcoop, los notarios, los curadores, los colegios profesionales y seguramente algunos otros que se me escapan. Y tenemos otra expresión, y son los particulares que ejercen interventoría y supervisión. Y sobre esto hay una discusión larguísima que hoy no vamos a abordar. Y es si los particulares pueden llegar a ejercer supervisión. Hay una discusión muy amplia al respecto, que ojalá sea espacio de otro escenario para que compartamos el estudio y el análisis que hemos hecho en relación con ello. Pues sobre estos pobres cristianos toca decir que realmente ha recaído todo el peso y el rigor de la ley y de los órganos de control. Hay una formulita por allá en el artículo 119 del Estatuto Anticorrupción que dice que ellos son solidariamente responsables, ellos y todo el que toque un peso público y que genere un daño. Pero esa solidaridad frente a los interventores y supervisores ha sido malentendida, porque no se puede entender como que el interventor responde por ser interventor. Si él ha hecho su labor bien hecha, la tiene debidamente documentada en estricto sentido, su responsabilidad debe ser y debe darse solo si está probado su dolo o culpa grave. Pero si él ha sido juicioso y ha documentado su debida diligencia, no debería ser condenado, pero están siendo condenados, esa es la verdad. Nosotros en la oficina llevamos aproximadamente 40 procesos contra interventores y contra supervisores. Procesos contra interventores juiciosos. Un señor tiene documentadas más de 800 comunicaciones anunciando los incumplimientos de su contratista. Entonces, y lo que le dicen es que usted es responsable porque no garantizó la ejecución de la obra. ¿De cuándo acá la interventoría es una obligación de resultado? La volvieron obligación de resultado por una interpretación del artículo 119 de la solidaridad. Bueno, todo esto son unas discusiones enormes y valiosísimas que se generan, ya podemos pasar al siguiente, por favor, que se generan producto del estudio de fallos. Nosotros les decíamos cuando los invitamos a este espacio que estos espacios los propiciamos porque llevamos 4 años estudiando fallos de Procuraduría, de Contraloría y algunas decisiones y pronunciamientos. El contratista no responde no es disciplinable. Por supuesto que no. El contratista hoy responde, no disciplinariamente, pero sí fiscalmente. Y en muchos escenarios responde penalmente en relación con los delitos contra la administración pública. Entonces los contratistas del Estado son una expresión de la gestión pública. Quiero contarles una anécdota muy interesante que nos ocurrió en una entidad, asesorando una entidad muy importante de la infraestructura colombiana. El señor contratista tenía dentro de su propuesta económica un precio absolutamente exorbitante frente a un ítem del proyecto. Cuando el interventor empieza a hacer la revisión y empieza a hacer la ponderación de todo el proyecto para hacer la vigilancia de ese contrato, anuncia que ese precio es exorbitante. O problema grave, porque el contratista ya había presentado su propuesta, finalmente pues, la propuesta no pasaba, el valor total no pasaba al presupuesto oficial y por eso no lo habían rechazado y por eso le habían adjudicado. Porque el proceso no tenía reglas de piso y techo frente a ítems, sino solamente frente al valor total de la propuesta económica, cosa que para mí es un error. Porque si yo contrato precios unitarios, debería colocar piso y techo a los ítems, por lo menos a los más representativos, pero acá no lo hicieron. Entonces, el interventor dijo, yo tengo que anunciar esto ya y les digo que revisémoslo. Y entonces el contratista dice, pero un momentico, si es que yo acabo de ganar una licitación en unas condiciones, ¿usted cómo las va a cambiar? ¿Sabe qué? Yo salgo y lo demando y usted, legando esa demanda muerto la risa.
Por supuesto, en la jurisdicción seguramente el señor gana la demanda muerto de la risa, pero quiero contarles que en lo fiscal, donde la Contraloría llegue y encuentre ese precio de algo que cuesta en el mercado 1.000.000 de pesos y que el señor lo cobró a 35 millones de pesos, pues la Contraloría, que es una responsabilidad totalmente diferente, independiente, con identidad propia, con vida propia, puede sin duda investigar y si encuentra que en efecto hay un sobrecosto en ese ítem y que se está pagando por fuera de los precios del mercado un ítem y además de esas dimensiones, con una exorbitancia de esas dimensiones, ha ocurrido que ha emitido fallos con responsabilidad en contra del ordenador del gasto, del interventor y del contratista. Entonces, en esta entidad, con este precedente, conociendo este precedente y habiendo estudiado fallos de este tipo, sentamos al contratista y le dijimos, mire, esta es la situación. Usted, el orgánico de la gestión pública, ha cambiado. Y no ha cambiado el concepto orgánico. Pues ya no importa si te llamas entidad estatal o no. Lo que importa es lo que haces. Y si lo que haces implica el relacionamiento con lo público, eres un potencial responsable. Entonces, si uno no conoce esos riesgos, no los puede administrar y no los puede mitigar. Lo primero para conocer nuestros riesgos es saber quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos en la vida, no tenemos formas de evolucionar y de ser cada vez más seguros en lo que hacemos y cada vez mejores en lo que hacemos. Entonces, lo primero es eso. El primer pecado capital es ese mal entendimiento de la responsabilidad. Ah, no, el que responde es el ordenador del gasto, el que firma. Pues yo me relajo. Hoy potencialmente responde todo el que determina o contribuye en lo fiscal con la gestión fiscal y en general en la función pública con las decisiones de la función pública. El segundo pecado capital es pensar que la gestión pública es asunto de abogados. ¿Sabían ustedes que aproximadamente el 96% de los funcionarios públicos no son abogados? Aproximadamente el 4% de los funcionarios públicos son abogados, pero ese 4% les hacemos las normas al 96%. Los juzgamos, los controlamos. Eso es una cosa que realmente es curiosa y desproporcionada. Entonces, ¿qué significa esto? Es muy importante generar espacios como este, multiplicar conocimiento como este, para aquellos técnicos que tanto necesita nuestro país, los técnicos buenos, los técnicos convencidos de la función pública como un proyecto de vida, los que han estudiado y quieren seguir estudiando, los necesitamos en la función pública, pero queremos hacer su labor segura y por eso propiciamos estos espacios. El tercer pecado capital es desconocer los riesgos de la labor, lo hemos dicho. Ese es el peor, el más devastador de los riesgos, no conocer los riesgos. Porque si uno no sabe a qué está expuesto, yo siempre les digo en las capacitaciones, el riesgo está ahí, el riesgo existe. No porque usted lo desconozca, no está caminando y no se está engordando y no se está fortaleciendo. Se está fortaleciendo y se está engordando de su desconocimiento. Entonces hay que conocerlos y coger esos toritos por los cachos. Sigamos, por favor. El cuarto pecado capital es optar por no tomar decisiones. Yo he escuchado mucho en estos últimos años con profunda tristeza. Mejor dejo que el que viene tome la decisión. O he visto con profunda tristeza, deciden algunos directivos públicos que por el temor a las responsabilidades no deciden. Pues esa es la peor decisión. Porque no decidir entraña y cocina problemas gravísimos en lo público. Les pongo un ejemplo. Tantos elefantes blancos en nuestro país, y muchos de ellos son producto de que llegó una administración, hizo su balance, encontró que la biblioteca le faltaba la cubierta y la red eléctrica, y que para eso necesitaba adicionar, voy a decir cualquier cosa, 2.000 millones de pesos. Y resulta, el señor dice, no voy a adicionarlos, no me voy a meter en eso, pues muertos del anterior. Pues ese señor que no adicionó y que está probado que si hubiese adicionado eso se habría terminado la obra de manera funcional, es solidariamente responsable. Hoy
es solidariamente responsable. Entonces, no decidir también es un grave riesgo. Y el quinto pecado capital es trabajar, quemarnos las pestañas, entregarles nuestros días y nuestras noches a la función pública y no escribir. Y siempre les digo, esto es una ruta de 5 pasos. Escribir primero, lo que no está escrito no existe, pero no hay que escribir de cualquier manera, hay que saber escribir y escribir con objetividad, desprovistos totalmente de juicios de valor, de subjetividades que tanto daño hacen, absolutamente objetivos, que lo que escribamos hable por sí solo y esté soportado en evidencias. Tercero pasito de esa ruta, archivar, guardar lo que escribimos. ¿En dónde? En el archivo y en el sistema de gestión documental de nuestra entidad. Pero cuarto paso, guardar copiecita para nosotros. Y quinto paso, y el más importante que recoge los otros, todos los días de la vida. No se vayan a su casa, eso es entre comillas porque estamos en casa, no terminen su jornada sin responderse esta pregunta. ¿Qué prueba preconstituí de mi debida diligencia? ¿Qué hice hoy, qué documenté hoy que me sirva para probar mi debida diligencia ante cualquier proceso futuro? Nosotros que defendemos gestores públicos en todas las 5 expresiones, les decimos que no hay nada más difícil que tener que ver llegar a alguien acá con la vida destrozada y la angustia más grande a contarnos una historia y empezar a hacer arqueología. Porque sabemos que esa persona lo que nos está diciendo es cierto, sabemos que fue diligente, pero no tiene un papel de lo que me está diciendo. Y sin documentos, dame la prueba y te daré el derecho. Sin documentos no hay defensa. Entonces las defensas, las pruebas de esas defensas se constituyen todos los días. Y generalmente lo que me ha pasado a mí, desde el ejercicio de la asesoría, donde les digo a mis clientes, a quienes asesoro, les digo, no todos los días vamos a preconstituir pruebas. La debida diligencia se teje todos los días. Pues lo que pasa es que cuando llega la Contraloría, cuando llegan los órganos de control a preguntar por el asunto, pues allí está. Y generalmente los procesos se ahogan en ese momento. Yo sé que muchos de ustedes deben estar pensando, pero ella ¿en qué mundo vive? Si es que eso nos sacan hallazgos y no nos los quitan, no, nosotros podemos decir lo que sea y no nos quitan los hallazgos ni las observaciones. No, quiero decirles que sí, es posible. Nosotros lo hemos logrado en entidades muy importantes del Estado colombiano. Hemos logrado que en una auditoría de un informe preliminar a un informe definitivo se quiten 25 incidencias disciplinarias, 3 incidencias fiscales, 1 penal, y así, estoy hablando de unas cifras importantes, pero así en general, cuando nosotros construimos defensas, cuando nosotros escribimos con claridad y dejamos todo reflejado en los documentos, realmente las defensas, tanto del ejercicio de control interno, control externo, como mucho más en los procesos, son posibles, y es posible hacernos escuchar de los órganos de control cuando tenemos documentos para ello. Sigamos, por favor, Mariela. Bueno, decir que el gestor público está sujeto a 4 responsabilidades que todos conocemos y no me voy a detener acá. Pero quise presentarles esto solo para decirles que cada responsabilidad de estas tiene vida propia. No significa que cuando a alguien condenan penalmente, necesariamente lo tengan que condenar fiscalmente o viceversa. De hecho, estudiando el documento de la decisión de la medida de juramiento de Aníbal Gaviria, la Fiscalía dice, porque una parte de la defensa es, no, es que acá no se perdió un peso, el proyecto se hizo, se recibió satisfacción, está funcionando. Y ellos dicen, es que yo no soy la Contraloría. No le estoy adelantando un juicio fiscal al señor. Yo estoy adelantando un proceso, impulsando un proceso penal. Y lo que le estoy diciendo es que hay una celebración sin el lleno de los requisitos legales, independiente de si hubo daño o no. Entonces, decirles eso, cada responsabilidad es independiente. Y la responsabilidad civil es una responsabilidad que da para mucha reflexión, una responsabilidad muy poco, una herramienta muy poco usada
no sé, Marialo, yo creo que no usada en nuestro ordenamiento y que nos da un poquito más de respiro en cuanto a los tiempos. Realmente hemos querido ahondar en una investigación al respecto para darles a ustedes herramientas para hacer uso de esa responsabilidad. En casos como, por ejemplo, tenemos un consultor de diseño. El diseño es un desastre, pero resulta que fue recibido satisfacción, tenía interventoría, esa consultoría de diseño, fue recibido satisfacción. Al año, el ministerio que contrató ese diseño se lo entrega a una alcaldía, a la alcaldía, y le dice, mire, este es mi aporte en especie para este proyecto y además le voy a cofinanciar en tantos recursos, usted ponga el resto, tal, perfecto, firman un convenio. Esa alcaldía firma un contrato de obra, ahí han transcurrido 2 años. Y el contratista de obra empieza intervención, empieza su ejercicio de localización y replanteo, sus primeras actividades, y dice interventor de obra y contratista de obra, este diseño tiene graves errores. Cuando yo hago la localización no corresponde con las cotas, no corresponde con la inclinación, no corresponde con el suelo, no corresponde con A, B, C y D. Este diseño es como el pueblo de al lado. Pero resulta que han podido transcurrir muchos años, y de hecho lo conocemos, transcurren muchos años. Puede ser que las pólizas de la consultoría de estudios y diseños, ya el amparo de calidad no esté vigente. Sin duda el contrato ya está liquidado, recibió satisfacción, todos felices. ¿Le podemos imponer una cláusula penal? No. Bueno, si de pronto estamos a los 2 añitos de las controversias, podríamos, bueno, pero ¿y si ya pasaron los 2 años? Entonces, ¿qué hago? Allí está esta herramienta, la responsabilidad civil, que vale la pena explorar. Sigamos, por favor. Bueno, contarles que si mi pésimo internet me hubiera regalado solo 2 minutos con ustedes, yo habría pedido a María Lorena que me ubicara la presentación en esta diapositiva. No sé cuántos de ustedes conozcan, hayan leído, hayan reflexionado, hayan sufrido el artículo 118 del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474. Pero si todavía no lo conocen, no lo han leído, no lo han sufrido, primero no se sientan avergonzados, porque quiero decirles que esta es una norma del 2011, o sea, hace ya casi 10 años, ¿sí? 2011, sí, hace casi 10 años. Pero ha empezado a ser aplicada por quienes son los operadores de la norma. Uno ve dentro del estudio que hemos hecho de las decisiones de Contraloría no solo general, sino también territoriales, uno ve que la Contraloría, este artículo es presunción de culpa grave en lo fiscal y culpa y dolo. Y uno ve que los fallos empezaron a mencionar este artículo más o menos como en el 2015. Entonces, yo siempre digo que una es la vigencia formal de las normas, o sea, la que está escrita en el papel, y otra es la vigencia real. Las normas se leen 2, 3, 4 años después por quienes las tienen que aplicar. Y por quienes las sufren, se leen, si en el mejor de los casos, 10 años después en una capacitación de prevención. Pero muchas veces se leen cuando toca defendernos, cuando nos están imputando alguna cosita de esas. Este es un artículo con el que pasa eso. Muchas personas no lo conocen. Y si lo conocieran, volverían eso que son presunciones de culpa grave, las volverían en positivo, que es lo que nosotros hacemos en las entidades que asesoramos. Cogemos estas cositas y las volvemos, venga a ver cómo la vuelvo en positivo y tomo medidas de prevención y fortalecimiento en cuanto a eso que es presunción de culpa grave. Entonces yo ya ahí estoy rompiendo ese cordón umbilical. Porque ¿qué es una presunción de culpa grave? Ustedes saben que la regla general de nuestro ordenamiento y de nuestro país, que es un Estado social de derecho, es que somos presuntamente, se nos presume la inocencia. Esa es la regla general. Y entonces, ¿eso qué significa? Que si el Estado me va a condenar por algo, tiene que probar mi culpa. No puede condenarme sin prueba de la culpa. Pues la mala noticia es que, aunque son excepcionales, el legislador puede incorporar presunciones de culpa, es decir, se revierte esa formulita. Y yo entro al proceso culpable y yo tengo que probar
mi debida diligencia. Entonces, para lograr eso, yo lo que le digo a los jefes de entidad, a los jefes, a los secretarios generales, a los ordenadores del gasto que asesoro, le digo, bueno, entonces vamos a empezar a probarla. Desde antecitos de que alguien nos pida esa prueba, vamos a empezar a constituirla. Y entonces ahí empezamos. Pliegos o términos de referencia incompletos, ambiguos o confusos. Y en eso la doctora María Lorena nos dio una lección magistral y sin duda con más tiempo nos compartiría muchísimos más elementos. Pero es que les digo de corazón, los pliegos, los estudios previos, el estudio, por amor de Dios, el estudio del sector no pueden ser un ejercicio de cortar y pegar. Si es un ejercicio de cortar y pegar, si en medio de lo urgente desplazamos lo importante, pues quiero decirles, estamos en la presunción número 1. La segunda, que va muy cogidita de la mano con la 1, pero que además es la top, para mí esa es la reina en este momento, es la omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de precios. Estudio del sector en toda su dimensión. No podemos hacer estudios del sector que sean una costura. No le podemos poner, con todo el respeto y el cariño, porque además y admiración, nosotros tenemos un semillero de investigación y quiero con el alma y admiro a esos estudiantes y a esos muchachos jóvenes que tienen deseos de hacer tanto por este país y de comerse el mundo entero. Pero no le podemos poner a hacer el estudio del sector a un judicante. No sin orientación. No podemos creer que ese es el documento menos importante. Pues porque tenemos que saber que estamos enmarcados en una presunción de culpa grave. Pero además, otro tip muy importante, y es que el estudio de mercado, el estudio de sector, y específicamente la consulta del mercado de los precios, no solamente es una cosa exclusiva de la etapa precontractual. Pues, señores y señoras, hay fallos por inexistencia o insuficiencia o inconsistencia de estudios de mercado para adiciones de ítems no previstos. Pues cuando hagamos adiciones de ítems no previstos, seamos unos tigres cuidando lo público y no permitiendo pagar por encima de lo que vale lo que vamos a contratar, o el contrato adicional que vamos a suscribir. La tercera, pues no les digo que el pobre señor denominado con el INRI, interventor o supervisor, de verdad, de corazón les digo, mi esposo también es ingeniero. María Lorena les contó de su esposo, yo les cuento del mío. Mi esposito es ingeniero y entonces yo le digo, haz lo que quieras. Sé consultor de diseño, sé contratista de obra, sé lo que quieras, pero por favor no interventor, porque eso es una actividad peligrosa. De verdad, el entendimiento frente a los interventores y supervisores ha ido evolucionando de una manera peligrosa para mi gusto. Creo que hay mucho trabajo en bloque, en conjunto que hacer para poder rescatar esta función que es tan importante para la gestión pública, pero que en este momento está tan debilitada. Es un gremio debilitado, no es un gremio fuerte. Dentro del gremio de la infraestructura, dentro del gremio de la ingeniería, los interventores y supervisores no son los más fuertes. Además, no tienen pólizas y tienen todas las responsabilidades. Tienen toda la carga de responsabilidades y nadie quiere ampararlos porque están llenos de procesos de todo tipo. Entonces, es una serie de suma de cosas que si dejamos que los ingenieros buenos sigan alejando esta labor de interventoría precisamente por esa inseguridad que existe sobre la lectura de su labor, pues vamos a quedarnos con una vigilancia contractual débil, que lo que hace y lo que va es en detrimento de la calidad de los bienes y servicios que nuestro Estado colombiano necesita. Bueno, el cuarto es el incumplimiento del tema de pólizas. Claro, el numeral empieza así, dice incumplimiento de obligaciones de asegurar los bienes. Uno diría, se refiere a las pólizas de aseguramiento de los bienes de la entidad. No, pero es que más adelantico dice, y el hacer exigibles las pólizas o garantías que amparan los intereses de la entidad. Entonces, acá van, por ejemplo, las garantías contractuales. Y ya vamos a ver en el top 13 de las causas más comunes de fallos con responsabilidades de fallos disciplinarios, que este tema de no hacer uso oportuno
de los mecanismos de declaratoria de cumplimiento o de los mecanismos de hacer efectivas las garantías contractuales, pues es una de las causas de procesos y de decisiones en contra de los gestores públicos. Y el último, que es muy importante, que está redactado así, pero que yo reflexiono sobre él con un mayor alcance, es reconocimiento de salarios, prestaciones y demás emolumentos y haberes laborales con violación de las normas. Por supuesto, primas que no están estipuladas o que no están concebidas de manera con el rigor de la ley, etcétera. Pero no nos podemos olvidar que en cuanto a lo que tiene que ver con salarios y prestaciones sociales, las entidades estatales o las entidades contratantes, en sí mismos los contratantes, tienen una responsabilidad solidaria. Es decir, ese tema de la indemnidad es relativo. Si no hay un control adecuado de que nuestro contratista realmente tenga vinculada a la gente de manera ajustada a la ley y que esté cumpliendo con los deberes frente al sistema de seguridad social integral, podemos romper la indemnidad y ser responsables solidarios. Sigamos, por favor. Mariela. Bueno, la vaca. Vamos a mirar rápidamente. Son las 7:37, nuestro espacio estaba programado hasta las 7:30. Y les pido disculpas por el tiempo, pero creo que vale totalmente la pena regalarnos 15 minuticos para que les compartamos esto. Como les digo, llevamos más o menos 3 años estudiando los fallos de Procuraduría y de Contralorías sobre los gestores públicos. ¿Por qué condenan a los gestores públicos, a las diferentes expresiones de gestores públicos? Y producto de ese estudio hemos sacado este top, que decimos top 10, pero ya no va en top 10, sino como en top 13. Y se los quiero compartir muy rápidamente. En cada uno de estos temas tendríamos un motivo para hacer una jornada de prevención de riesgos, porque son temas infinitos, son temas enormes, que trabajados a través de la casuística, que es como se debe trabajar la asesoría, a través de la casuística, pues nos permitirá tomar medidas de prevención en nuestro día a día y desde la perspectiva de lo que hagamos. Desde la perspectiva de si somos supervisores, si somos líderes de seguimiento, si somos ordenadores del gasto, si somos secretarios generales, desde la esquina en la que estemos, podemos aprovechar este top 13 e ir reflexionando qué medidas podríamos tomar para que no nos pase a nosotros, para que no estemos nosotros engrosando esas cifras que miramos al inicio. Bueno, el top 1, el mal manejo de anticipos y de pagos anticipados. Yo digo que en la administración pública hay palabras malditas y hay herramientas herramientas legales malditas. Y una de esas herramientas legales que definitivamente yo los invito a que abandonemos por completo. Y se los estoy diciendo no por paranoia fundada en algún problema mental, no. Es paranoia fundada expresamente en el estudio de estos fallos. Los pagos anticipados, aunque están previstos en la ley 80, son un tiro en un pie. El pago anticipado, a diferencia del anticipo, es eso, un pago. Es decir, cuando yo se lo desembolso a mi contratista, dejó de ser mía esa plática. En cambio, el anticipo es un préstamo. Al dejar de ser mía esa plática, el señor no me tiene que devolver los rendimientos financieros. El señor en estricto sentido no tiene que abrir ninguna fiducia para garantizarme que ese recurso sea con destinación específica al proyecto. No, es un pago. Y él puede hacer con su plática lo que quiera. ¿Y qué han dicho los organismos de control? Con o sin razón, yo les advierto que a veces estoy de acuerdo, a veces no, pero al margen de que esté de acuerdo o no, es que han habido fallos que dicen esto que les voy a compartir. Los organismos de control dicen, mire, si usted tiene dos figuras que son por supuesto legales, y en una es clarísimo que los rendimientos van para el Tesoro Nacional, y la otra para el Tesoro Nacional, perdón, no, sino para el Tesoro Público al que pertenezca. Y en la otra figura no hay rendimientos, ahí hay un daño. Si usted podría optar por una o la otra, usted optó por la menos segura y la menos garantista en términos de los recursos públicos. Entonces,
lo correspondiente a sus rendimientos, eso es un daño. Yo les digo que en ese terreno hay mucho que discutir, pero si nos podemos evitar ese mal momento, y si queremos manejar el tema del anticipo, ¿por qué manejar el anticipo y no el pago anticipado? Si después de hacer un ejercicio juicioso que surge, además del estudio del sector sobre el cual es experta la doctora María Lorena, yo concluyo que este sector o este tema que voy a contratar amerita un anticipo para aumentar la libre participación, la libre concurrencia, la pluralidad, lo que sea. Pues si yo concluí eso, ¿por qué no manejarlo por anticipo en vez de manejar un pago anticipado? Cada vez se ven menos los pagos anticipados, pero créanme que todavía se ven, y se ven mucho en los contratos interadministrativos. Esa es otra figura que realmente ha generado muchas decisiones en contra de los gestores públicos, porque por supuesto, uno pensaría que cuando yo hago un acuerdo con mi par, con otra entidad, el nivel de rigor y el compromiso de cumplimiento debería ser todo, pero eso no es cierto. La proporción de contratos interadministrativos incumplidos es increíble, ustedes no se imaginan, es una cosa aterradora. El porcentaje de contratos interadministrativos exitosos es bajitico. Esto se lo digo porque nosotros, tal vez ustedes me están escuchando, varias entidades me están escuchando, y sí, soy yo, somos nosotros, somos un grupo de 7 loquillos que preguntamos mucho, somos de esos del derecho de petición que nadie quiere ver que llegó. Nosotros preguntamos mucho porque así nutrimos nuestras investigaciones. Y parte de lo que les hemos preguntado es cuántos contratos interadministrativos han suscrito en los últimos 5 años, de esos cuántos contratos interadministrativos han terminado con cumplimiento del objeto. Pues los resultados que hemos obtenido son devastadores y muy tristes. Y muy triste también pensar que, irónicamente, el Estado no tiene casi dientes para reaccionar frente a un contratista, entidad estatal, incumplido. ¿Por qué? Porque se entiende que son pares y que no le pueden aplicar las cláusulas exorbitantes, que no le pueden aplicar una caducidad, que eso está clarísimo. Eso el Consejo de Estado, toda nuestra jurisdicción lo ha dejado claro. Pero ¿será que no podemos hacer nada? Pues quiero contarles que lo hemos hecho. Hemos acuñado toda una investigación y consideramos que una cosa es declararle el incumplimiento a otra entidad estatal, cosa que no se puede. Una cosa es aplicarle el artículo 86 del Estatuto Anticorrupción a una entidad estatal, no se puede. Y otra cosa es, si yo fui juiciosito y diligente, y por favor tomen nota como una buena práctica, cuando firmen un contrato interadministrativo, pídanle póliza, pídanle garantía, y muy bien pedida. Si le van a pedir póliza y garantía, no coloquen que como requisito hay que declarar el incumplimiento del artículo 86 del Estatuto Anticorrupción, porque no es por ahí, es por el CEPAC. Esto es una formulita mágica que creo que se ha presentado muy pocas veces en el Estado colombiano. La acabamos de aplicar con mucha discusión, 4 entidades del distrito contra una entidad nación, la entidad nación como contratista, incumplido el contrato, o más bien, para ser fieles, el objeto, era un contrato de resultado, el objeto contratado no se entregó, y con esa base se declaró el siniestro, no el incumplimiento, el siniestro, y se afectó la póliza. ¿Cómo? A través del procedimiento, debe ser a través del procedimiento del CEPAC, no del procedimiento del 86. Y ahora esas 4 entidades lograron recuperar 3.200 millones de pesos porque la aseguradora, después de todos los pataleos sabidos y por haber y demanda y todas las cosas, están furiosos y con toda la razón, y el debate no se ha terminado, pero la aseguradora, por vía de jurisdicción coactiva, de cobro coactivo, pues le tocó pagar el siniestro. Entonces, decirles que las entidades estatales con contratistas estatales tampoco es que no tengan ningún diente, tienen poquitos, pero por ahí tienen ese que les acabo de contar. El número 2 de los fallos y de las decisiones en contra de gestores públicos, adiciones y contratos adicionales. Hay que entender
queridos amigos, hay que entender la diferencia entre una adición y un contrato adicional, porque de esa diferencia se desentrañan muchas consideraciones y esa diferencia tiene que estar escrita y muchas previsiones desarrolladas en nuestros manuales de contratación. Muchos puntos de control frente a esto. Acordémonos que las adiciones, las prórrogas, las modificaciones contractuales no están prohibidas, y eso hay que decírselo a los órganos de control, no están prohibidas. Pero el hecho de que no estén prohibidas no significa que podamos hacer uso de ellas como si fueran la regla general, no, son una excepción. Y al ser una excepción, necesariamente tienen unos parámetros. Acá, cuando hablamos de adiciones y contratos adicionales, cuando tenemos una capacitación montada solo para eso, y hacemos un estudio detallado de un fallo muy interesante de la Procuraduría, es un fallo sobre el tema de cárceles, un fallo en el que resultaron disciplinadas 35 personas, entre miembros de comités, entre, como son modelos tan complejos de contratación, donde concurre la nación, el territorio, gerentes de proyecto, mejor dicho, muchos actores, pues todos estuvieron disciplinados. Pero ese fallo es muy bonito porque la Procuraduría hizo algo que yo sé que no debe hacer, que no es su centro, pero lo hizo, y es que en ese fallo uno puede desentrañar cosas donde dice la Contraloría es que el deber ser es así. Y frente a las adiciones y prórrogas y contratos adicionales dice, mire, usted no debe firmar una adición, prórroga o contrato adicional si no tiene un análisis de causas, si no identifica las causas y trabaja un plan especial o un cronograma especial para que esa causa no se repita una y otra vez. De caso de cárceles, pues el convenio marco, el convenio sombrilla tenía 35 prórrogas. Entonces, pues yo sé que es un caso extremo, pero asimismo el que tiene 3 o 4 o 5 tiene los ojos de los órganos de control encima. Bueno, el incumplimiento contractual sin sanción o con sanciones en firme que no se cobran. Esa es la causa número 3 de fallos con responsabilidad de decisiones disciplinarias. Yo acá no se los traje distintos porque, y haciendo la salvedad que obviamente son responsabilidades diferentes, pero realmente la causalidad concurre y coincide mucho. Sigamos, por favor. Mayores costos en interventoría por prórrogas. Cuando se prorroga, ya sabemos todos que el artículo 85 del Estatuto Anticorrupción permite prorrogar los contratos de interventoría por encima del límite del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80. Ese parágrafo que dice que no se pueden hacer adiciones por más del 50%, ese ya no le es aplicable a los contratos de interventoría. Pero la platica que se pague al interventor por prórrogas que sean imputables, y ahí viene el tema de analizar las causas, que sean imputables al contratista, debe asumirlas el contratista. Y si las asume la entidad pública, ustedes tienen que saber que eso es un daño, es un detrimento y es un potencial fallo con responsabilidad. Falencias o inexistencia de estudios de mercado, ya lo vimos, es una presunción de culpa grave. Tema de sobrecostos está cogiendo cada vez más fuerza y yo los invito nuevamente a que sean muy cuidadosos en las reglas, desde sus manuales de contratación, en las reglas que deben tener los estudios de mercado, los estudios del sector, el estudio del sector, del cual un elementico es el estudio del mercado. Inversiones infuncionales, los elefantes blancos. Estas inversiones infuncionales muchas veces tienen su génesis en problemas graves de planeación, que se conjugan y sazonan con otros males, como por ejemplo los funcionarios públicos que no quieren decidir y que terminan diciendo, no, yo a eso no le meto ni un peso, pero señor, si se lo mete se termina esa cosa y termina funcional, por Dios. No, porque es que ese proyecto siempre ha sido un problema, eso, no, yo no quiero hacer parte de esa historia, pero es que ya es parte porque usted es el alcalde. Sí, no nació en sus manos. Puede que el problema no hubiera nacido en sus manos, pero usted tiene la solución. Y si no opta por la solución, pues hace parte del problema. Sigamos, por favor. Pagos sin cumplimiento. Pues quiero decirles algo muy triste, muy preocupante, y es que en los últimos 2 años han aumentado locamente las imputaciones contra interventores y supervisores, y estoy hablando de imputaciones en el terreno penal, porque resulta que en sus
que firman o autorizan pagos sin que esté cumplida la condición para el pago. Y eso la Fiscalía lo está imputando como una falsedad en documento público. Y además, en lo fiscal, pues obviamente es un detrimento pagar algo que no se recibió, un bien o servicio que no se ha recibido. Bienes pagados y no utilizados. Ay, Dios, tantos patios de hospitales con equipos oxidándose. A eso se refiere. Este también es otro, pues ahí está como en top 6 porque en monto no es muy representativo, pero en cantidad de fallos sí es gigantesco. Y de hecho hay procesos abreviados. Los procesos abreviados son los que se sacan rapidito porque están pues los elementos dados, probables dados, relacionados con todo lo que tenga que ver con intereses moratorios por el pago de sentencias y conciliaciones, por fuera de los tiempos del CEPAC. Todo lo que tenga que ver con intereses moratorios de cualquier otro tipo, todo lo que tenga que ver con sanciones, que me sancionaron ambientalmente, que me sancionó la superintendencia X, que me sancionó la superintendencia, todo eso es detrimento. Pero es que, señor, esa multa yo se la pagué a una superintendencia y la superintendencia es una entidad estatal y no hay daño entre entidades estatales. Superada esa discusión en el 2014, sí hay daño entre entidades estatales. Si usted paga una multa o un interés moratorio, se entiende que hay una prueba flagrante de su negligencia, de su culpa, y por lo tanto de su culpa grave, y por lo tanto hay un elemento para que responda fiscalmente. Sigamos, por favor. Programas sociales, ay Dios santo, todos estos pagos a fallecidos, pagos dobles a beneficiarios que reciben una y otra vez beneficios sociales, este también es otra causal de fallos. Control de inventarios, o más bien descontrol de inventarios, inexistencia de controles con los inventarios, falta de control en personal ofertado y en las condiciones del contrato. Entonces, cuando resulta que el contratista tiene un personal que presentó en su oferta y gracias a eso además se la ganó, pues resulta que debe tener el personal. Debe garantizar que el personal está en las características que lo presentó, con las dedicaciones que lo presentó. ¿Y cómo cotejo el tema de dedicaciones? Pues mínimamente tengo que pedir algún soporte que corresponda a su seguridad social, que corresponda a su contrato. Eso hay que verificarlo porque hay fallos donde dice, mire señor, usted le tenía que pagar a este señor 1.000 millones de pesos por este equipo de trabajo y el señor no tiene ningún director de estudios y diseños. Por ahí nunca más en la vida ha ido. Y ese señor suma tanto, eso es un daño. Sigamos, por favor. Bueno, acá con esto voy a ir cerrando y les vamos a compartir a sus correos este material y con la venia de la doctora María Lorena el material de ella, porque estoy segura que ella comparte conmigo cómo empecé mi intervención y es que esto es una lámpara que nosotras hemos ido acuñando producto de la pasión y el amor que tenemos por esto que es la función pública, la gestión pública, pero es una lámpara que necesita ser conocida para que si el gestor público que la potencie puede prevenir, sin duda puede hacer mucho más por todos nosotros. Entonces, pues esta información les queda. Hay 3 decisiones que hemos analizado acá. El caso Transmilenio de la 26, que es el único que conocemos, quiero contarles, es el único que conocemos donde hay fallo con responsabilidad y eximieron de responsabilidad al interventor. Y en semejante proyecto y con semejante fallo por 174.996 millones de pesos y eximieron de responsabilidad al interventor, pero en el resto llegan y los clavan, así prueben su debida diligencia. Entonces, eso todavía sigue siendo muy inexplicable. Estudiamos el fallo de Saludco y estudiamos algunas decisiones sobre cajas de compensación familiar. Ahí en el material pues sigue, pero pues ya les he probado varios minuticos más allá de lo que prometimos. Sin perjuicio de ello, queremos compartir unos minutos con la venia de la doctora María Lorena y obviamente de ustedes, para quienes quieran quedarse y tengan alguna pregunta que formularnos, pues estamos atentos.
Si alguien tiene alguna pregunta, les agradezco que lo inviten por chat. Las escuchamos. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Diga su nombre, por favor. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Marín, ingeniero civil, ingeniero de uno de los fondos de desarrollo local de aquí de Bogotá. Una pregunta con respecto a los convenios que comentaban que no tienen buen caso de éxito. Los convenios tripartitas, ¿qué tal son? ¿Son igual de peores a los convenios con solo dos entidades? Pues digamos que no quiero de ninguna manera satanizar los contratos interadministrativos ni los convenios. Lo que pasa es que tenemos que ser más rigurosos en su construcción. No interesa el número de entidades que concurran, lo que interesa son los mecanismos de control que implementemos. Por ejemplo, les decía, no firmen, pero que todo, distingan lo que es un convenio de lo que es un contrato. Un convenio es cuando tú pones, yo pongo y el tercero pone, la tercera entidad se pone. Todos ponemos en condiciones razonablemente proporcionales. Pero cuando hay contraprestación y pago, eso se llama contrato. Yo puedo decirles, mucho gusto, Marilyn Monroe, ¿cierto? Que siempre les echo el cuento, pero yo no soy Marilyn Monroe, soy Sandra Avellaneda. Entonces podemos ponerle convenio, pero si tiene prestación y pago, eso se llama contrato. Entonces, el problema no es la figura, el problema es la falta de controles y los relajados que a veces somos en la construcción de esas figuras. ¿Hay alguna otra pregunta? Reflexión. Gracias por la respuesta. Bueno, Eduardo. Eh, Buenas noches. sí, buenas noches. Yo tengo una inquietud. Sí, señor, le escuchamos. Gracias. Algunos operadores disciplinarios han intentado vincular como sujetos procesales a los integrantes de los comités evaluadores de licitaciones y contratos. Y aunque esa decisión o esa posición no ha avanzado o no se ha consolidado en un fallo o en una decisión disciplinaria de responsabilidad en materia disciplinaria y en materia fiscal, hasta donde yo conozco, ¿cuál es su criterio, doctora Sandra, frente a ese tema? Es decir, ¿qué responsabilidad disciplinaria y fiscal le puede asistir a los integrantes de los comités evaluadores de licitaciones y contratos cuando por una decisión equivocada de ellos hacen incurrir en error a la entidad y se violan los fines de la contratación? Gracias, doctora. Bueno, yo en esta pregunta le doy paso a María Lorena, pues que es una voz autorizada en el tema disciplinario y si acaso de pronto la complemento un poco al final frente al tema fiscal. Bueno, creí entender que estábamos preguntando por la responsabilidad disciplinaria de los contratistas de prestación de servicios profesionales. De integrantes de miembros de comités evaluadores. De miembros de comités evaluadores, pero cuando son funcionarios o contratistas. Digamos que es una buena distinción cuando son funcionarios y cuando son contratistas. Sí, abordemos los dos casos entonces. Los contratistas de prestación de servicios profesionales, yo sé que ahora hay una tesis que habla del funcionario de hecho. Esa tesis me parece peligrosísima, me parece inconstitucional, porque es que la vinculación del servidor público es legal y reglamentaria. Entonces, para mí, la responsabilidad disciplinaria deviene de la función. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, es la 866, no me acuerdo del año, se los debo, pero esa sentencia de la Corte Constitucional dice específicamente que para que haya asignación de funciones o delegación de funciones a través de contrato, debe existir el convenio entre las partes en que
se le entregue el cumplimiento de funciones al particular. Quiere decir eso que el contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión debería decir específicamente qué funciones públicas va a cumplir ese contratista, porque es que si no hay función, no hay responsabilidad disciplinaria. Entonces, valiéndose del ejercicio que se ha hecho ya en materia laboral, de decir que una persona realmente no tenía un contrato de prestación de servicios, sino que era un funcionario, de hecho, entonces están alargando la tesis hasta la responsabilidad disciplinaria y yo considero respetuosamente que eso no es así. Porque el contrato entonces debería decir que esa persona va a cumplir funciones públicas y cuáles son las funciones públicas que va a cumplir. Cuando firma el contrato, acepta el cumplimiento de las funciones públicas. Cómo un servidor público acepta el nombramiento y se posesiona. Fíjense que ahí hay una ritualidad que deviene de la responsabilidad mayor y también de las facultades mayores que tiene un servidor público. Entonces, en ese caso, para mí, no hay responsabilidad disciplinaria de ese particular que es contratista de prestación de servicios profesionales y de la gestión, que es miembro de un comité evaluador. Podrá haber otras responsabilidades como la fiscal, la penal y la civil, que Sandrita, yo creo que nos toca hacer una investigación del tema. Por ejemplo, en las obras que se cayeron al año 8, cuando ya no había amparo de estabilidad de la obra, pero es que resulta que la garantía legal de las obras por estructuras de 10 años. Y Claro. yo no he visto ese ejercicio, yo creo que eso es una investigación interesante porque allí pues hay una forma de salvaguardar los recursos públicos. Entonces, La responsabilidad. exactamente, la responsabilidad civil. Entonces uno podría verificar esas responsabilidades en ese miembro del comité, pero no la disciplinaria. No he visto ningún contrato de prestación de servicios en estos 20 años que tenga asignación de funciones públicas, porque además ese es uno de los indicios de un contrato realidad. Entonces estamos en un mundo en el que el contratista de prestación de servicios no respondería disciplinariamente. Ojo que las otras responsabilidades están latentes allí. El funcionario público pues va a responder desde luego en el marco de esas funciones que está desempeñando. Entonces el funcionario público que es miembro del comité evaluador pues va a responder por sus omisiones o por sus extralimitaciones y en esos digamos se concluye la responsabilidad disciplinaria. Cuando uno piensa en responsabilidades la disciplinaria habla de las funciones. O sea, si no hay función no hay responsabilidad disciplinaria. Por eso a mí me da risa con esos jefes que tienen 25.000 vistos buenos, porque es que el visto bueno no da la función la da un manual de contratación, la da un manual de funciones, etcétera. Yo le puedo poner visto bueno, pero ese es mi rol, ¿cuál es mi función real en el ejercicio de revisión? Entonces, los vistos buenos no sirven, para mí, con todo respeto, si el manual de funciones, el manual de contratación no son coherentes y no establecen claridad respecto a la asignación de tareas que tiene cada uno de los, digamos, roles dentro del proceso de compra pública. No sé si resolví la inquietud. Para complementar frente al tema de responsabilidad fiscal, el artículo 119 del Estatuto Anticorrupción establece una fórmula de solidaridad y básicamente dice que responderán solidariamente quienes hayan concurrido en hechos irregulares, responderán solidariamente con el ordenador del gasto respectivo y con el contratista y demás personas que concurren en el hecho. No nos podemos olvidar que dentro de las presunciones de culpa grave, como les mencionaba, hay una relacionada con la etapa precontractual. Entonces, de cara a los miembros del comité evaluador, en caso eventual de que den lugar a alguna condena al Estado, este artículo 119 de solidaridad habla de la solidaridad en lo fiscal, en la acción de repetición y en las acciones populares. Entonces, yo, frente al tema de responsabilidad fiscal, creo que hoy esta formulita la amplió tanto que en tanto se compruebe que existe dolo o culpa grave en cualquier gestión pública o con recursos públicos específicamente, podría llegar a ser responsable. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Sí, doctora Burrasán. Mi nombre es Enrique Vega. La pregunta caminal es lo siguiente, tratando el tema de los supervisores o interventores.
¿Puede un contratista ejercer estas funciones o está vedado para ello? Es que en alguna oportunidad yo trabajaba con la parte pública y pues en alguna oportunidad vi unos contratistas haciendo interventores. No sé, a ver si me resuelve esa duda. Bien, la pregunta para quienes no escucharon es si los contratistas podrían ser supervisores o interventores. Yo creo que ahí es muy curioso porque eso es una discusión muy larga, muy. No te escuchamos muy bien, pero si quieres de pronto por el chat. Sí, doctora, que sí, o sea, es que ya le digo, he trabajado en la parte pública, ¿cierto? Y en algunas oportunidades vi que habían fueron nombrados unos supervisores y ellos eran contratistas. Esa situación estaría bien o estaría infringiendo las normas contractuales. A ver si te entendí bien. Si los contratistas pueden ser supervisores, es la pregunta. ¿Los contratistas de prestación de servicios pueden ser supervisores? ¿Es esa la pregunta? Correcto. Bueno, entonces frente a eso hay que decir que hay una discusión amplia y tendida y lo más interesante es que yo les doy una respuesta, tengo una postura y la doctora María Lorena tiene otra y eso hace parte de este ejercicio tan interesante. Eso da para una discusión muy larga, pero en resumen solamente voy a decir que asesoro una entidad donde por la postura de que la supervisión solo puede ser ejercida a través de funcionarios, varios funcionarios tienen entre 300 y 500 supervisiones a cargo. Eso es absolutamente insostenible, es una imposibilidad jurídica y fáctica y sin duda va en detrimento de la calidad de la función. Y solo doy otro elemento porque sin perjuicio de ello quisiera que cerrara la doctora María Lorena. El artículo 44 de la ley 1474, que modificó el artículo 53 de la ley 734, en este momento pues Código Disciplinario Único, vigente hasta 2021, dice, no me dejen mentir, revísenlo por favor, dice que serán disciplinables los particulares, ojalá me estén todos escuchando bien, los particulares que ejercen que ejercen interventoría o supervisión. Y lo más curioso es que la modificación entre el artículo 53 de la ley 734 y el artículo 44 de la ley 1474 es precisamente que le incluyó particulares que ejercen supervisión. Entonces, la tesis que yo sostengo es que excepcionalmente y con fundamento en un estudio de cargas de trabajo que demuestre que la entidad tiene una imposibilidad de ejercer esta función tan importante de vigilancia contractual con su personal de planta, con un estudio de cargas de trabajo y con un ejercicio muy riguroso, es posible excepcionalmente el ejercicio de supervisión a través de contratistas de prestación de servicios. Está la otra figura que es el apoyo a la supervisión y como decía la doctora María Lorena, como el régimen sancionatorio es excepcional, no puede ser extensivo a quienes no dice la ley que se le extiende. Y esa figura de apoyo a la supervisión pues es una figura acuñada de la interpretación o de la lectura del artículo 83 del Estatuto Anticorrupción, pero en ninguna parte dice son disciplinables quienes ejercen apoyo a la supervisión. Entonces esos señores no responden por nada, ¿cierto? Eso es un apoyo, es como un apoyo moral, técnico, pero no responden. Quisiera que la doctora María Lorena pues, nos cuente su posición, que como les cuento, pues tenemos esa discusión muy, muy enriquecedora. Bueno, mi percepción es la siguiente. Gracias, doctora. Los particulares no son disciplinables en virtud de un contrato de prestación de servicios. El legislador que tenemos, pues a veces no se percata de las imprecisiones que comete. Ahí se transcribió como estaba el artículo antes en ese pedacito, cuando eran sinónimos supervisión e interventoría. Pero lo cierto y lo verdadero es que el Estatuto Anticorrupción, tras el escándalo de los nules, recordemos que esta es la ley post-nule,
fue muy fuerte al tratar de revestir de una responsabilidad de servidor público el ejercicio de la supervisión y por eso determinó que no puede ejercerla un contratista de prestación de servicios, que la tiene que ejercer un funcionario público. Para esas situaciones que comenta la doctora Sandrita, es real, eso es cierto. Todos los días lo vemos en el ejercicio público. Yo encontré una solución innovadora y es que uno puede hacer unos procesos de interventoría de grupo, es decir, que yo, por ejemplo, le asigne la interventoría de un número de obras que son menores, porque generalmente pues los supervisores son para las obras pequeñas, o para los otros contratos que no son de obra y que no son tan complejos. Entonces recordemos que la interventoría es obligatoria en los contratos de obra por licitación pública, pero es opcional de acuerdo con el estudio previo del sector para los contratos que son complejos por su cuantía o por su alcance técnico. Entonces, uno podría contratar interventorías para, por ejemplo, que hagan el seguimiento y control, digan ustedes, de 10 o 15 contratos que tienen naturaleza similar, obviamente haciendo todos los estudios y el proceso de contratación correspondiente a un concurso de méritos. Entonces, yo creo que es posible en el marco de la legislación vigente ser innovadores. Yo les voy a contar mi experiencia. Cuando estaba secretaria general del Fondo de Adaptación, cuando yo llegué, habían supervisores que eran consultores. Ese es un fondo con un régimen especial de contratación. Bueno, hoy no, ya creo que hoy es de ley 80, pero existía ese tema. Yo tenía mucha angustia y le elevé una solicitud de concepto a Colombia Compra Eficiente, que tiene la función de conceptuar y que es, digamos, el líder del proceso de compra pública en Colombia, que se constituye una autoridad. Y Colombia Compra Eficiente me contestó que la ley 1474 regula todos los regímenes de contratación en materia de compras públicas en el campo de los supervisores o interventores y que por lo tanto debía ser un funcionario de la entidad quien desarrollara la supervisión. Es cierto, el tema de los apoyos no responden, como lo hemos visto, por esa tesis que ya expresé, pero yo creo que se pueden buscar otras alternativas, porque el Estatuto Anticorrupción sí buscó ese ejercicio de dejar la responsabilidad de la supervisión directamente en la entidad. Y directamente en la entidad es a través de un servidor público. Pero desde luego, digamos que esa es una imperfección del sistema, como los contratos de prestación de servicios profesionales, porque lo que hemos hecho es extender el Estado en una forma que es inadecuada frente a los derechos laborales y también frente a la responsabilidad de la gestión pública. Yo quiero complementar a este análisis algo final, y es que Colombia Compra, dentro del ejercicio, porque este ha sido un tema que hemos investigado mucho, sobre el cual hemos estudiado, porque nos han tocado entidades con estos casos tan dramáticos. No es mentira lo que les acabo de contar de la entidad de las 500 supervisiones. Y estudiando, nosotros hemos identificado que Colombia Compra ha cambiado su posición 3 veces. Dentro de esa ambigüedad que habla la doctora María Lorena, digamos, de la imperfección de la construcción del legislador, lo cierto es que finalmente hay muchos pontificando desde escritorios cómodos que contratan tal vez no las dimensiones que otros sí, y es un vacío, y esto es un llamado a quienes tienen la posibilidad de promover legislativamente claridades que nos aporten a la seguridad jurídica. Acá en este tema tan importante hay un gran vacío que debería ser llenado. Eso en cuanto a ese asunto que es una discusión muy, muy extensiva que podríamos ver acá mucho. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra inquietud, pero creo que el tiempo ya hemos abusado mucho del tiempo de ustedes. De verdad, gracias.